Un saludo muy fraterno, agradecer por la participación, la asistencia, porque uno de los objetivos fundamentales del Congreso es estrechar la relación, conocernos, intercambiar direcciones, experiencias, ideas y hacer la construcción de lo que estamos hablando. Les comento que a continuación vamos a trabajar este tema con el ingeniero Mario Cadena para cerrar lo que en una vista de un trabajo de más de 43 años quisiéramos al menos plasmarle, en el caso nuestro, al menos plasmar en una sola idea, en una idea. Una idea es la que vamos a trabajar. Seguramente esa idea será muy grande, pero parte de esa idea con Mario hemos tenido la oportunidad también de recoger un trabajo conjunto, colectivo de muchísimas personas, de procesos, un libro que titula Las queserías rurales del Ecuador, pero es un trabajo que próximamente vamos a hacer una nueva edición, está en camino la nueva edición, habría que ir compartiendo este tema. Entonces, los secretos, en el libro te está plasmado los secretos que hemos tenido que vivir en Salinas, los secretos de Salinas de Guaranda. Sí, ustedes, si ponen atención, bueno, las personas que ya conocen, pero los que no conocen, pónganle atención a la fotografía que está ahí. Y estamos hablando de las décadas de los 50, del 80, del siglo XX. Entonces, ya se podrían dar cuenta ustedes que la vivienda, claro, Salinas está ubicado a 3.600, 3.550 metros de altura en las faldas mismas del Chimborazo, ¿no? Sí, es bastante frío. Y claro, una forma de poder estar, digamos, defendiéndose del frío, las construcciones de tierra y de paja, ¿no es cierto?, que si están bien hechas, desde luego que son abrigadas. Los que hemos tenido la oportunidad también de dormir en chozas y conocemos eso. Claro, dice, aquí viene un tema para poder ingresar, ¿no es cierto?, cómo se construye la organización, es lo que vamos a avanzar sobre esto. Se construye en base a varias necesidades sentidas como, claro, un proceso de liberación social de la hacienda. En estos tiempos es la hacienda de los cordobeses que en esta región estuvo establecida, del patrón, ¿no es cierto?, de la explotación, de la miseria, de la discriminación, la falta de alimento, nula atención en la salud, porque los índices de cada 2 niños que nacían, uno fallecía, o sea, el 50% de mortalidad infantil. De vivienda, ya ustedes ya lo pueden ver, educación y desde luego un tema de autoestima, etcétera. Y claro, se hacía presente un alto índice de alcoholismo, alto índice de alcoholismo. Bueno, se crea la organización, claro, porque en base a las necesidades se crea la organización. Esta ha sido la experiencia matriz en donde la comunidad unida demuestra que puede superar los problemas que se presenten. Se empezó a ver cuáles eran los problemas principales, que era la falta de liquidez para poder comenzar un proceso de producción. La gente no tenía plata para empezar ninguna clase de actividad económica, entonces nació la primera organización en Salinas, la Cooperativa de Ahorro y Crédito. Un esfuerzo más, como se señalaba, hacer el esfuerzo de meter la mano en el bolsillo y ver cuánto hay, seguramente un sucre y comenzar a ahorrar. Entonces la estrategia de la cooperativa es que a un primer grupo que solicitaba el crédito, si era 10, habría que entregar el crédito a 5 para que compren una vaquita. Entonces, después de que se recapitaliza nuevamente, entregar el crédito a los otros 5, ir trabajando así, de esa manera.
Y entonces este tema, ¿no es cierto?, el de la organización, muchos de ustedes vienen de esos procesos organizativos. En cada comunidad se constituyó una cooperativa. Una cooperativa de hecho, desde luego, no una organización. Después temas de estatutos, eso ya es seguramente más adelante. El 95% de las familias, la FUNORSAL es la Fundación de Organizaciones Campesinas de Salinas, que agrupa, ¿no?, 30 comunidades. La misma que se encuentra bajo el amparo jurídico, el tema de la participación de las organizaciones, jurídico y administrativo de la cooperativa o de la FUNORSAL, se implementan los proyectos productivos comunitarios. Voy a regresar al tema de la organización porque no quiero desarrollarlo ahí porque está expresado en temas muy recogidos ahora en el papel, pero vienen de la experiencia. El trabajo, claro, otro de los principios, de los secretos, el tema de los principios, para no desviarse del camino, ¿no? Aquí un poco, para no desviarse del camino. Entonces el trabajo, sí, dedicación al trabajo. En un tema de construcción de trabajo solidario, ustedes saben que no existe un horario, un trabajo de lunes a domingo, sin horario. Por eso es de que en algunos momentos, cuando se leía, y aquí tal vez por señalar, tuvimos la oportunidad de trabajar también en un programa de manejo de desechos sólidos en el municipio, y nosotros no teníamos horario de trabajo y me decían, no hay problema Jorge, nosotros te damos todo el personal que tú quieras. Claro, muy contento, todo el personal que quiera para poder trabajar. Pero el problema era que el personal entraba a las 8 de la mañana, salía a las 12 y de las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, entonces difícil para poder trabajar. O sea, no, sabe que tengo que irme a timbrar, a registrarme, todo complicado, al menos algunos temas de inicio, ¿no es cierto? El ahorro, ya hemos tocado el tema del ahorro, existe mucho ahorro en las familias, todo el ahorro se reinvierte localmente y es lo que el doctor Pedro Páez recalcaba mucho, ¿no es cierto? Y esto ha sido el elemento fundamental, el tema del ahorro, pero la clave que los recursos se queden en la localidad, se queden ahí. Entonces se reinvierte localmente para dinamizar la economía familiar y comunitaria. Los sueños, ¿no? La fantasía. Uno también estuvo por allá buscando los sueños, ¿no es cierto? La fantasía. Se emprenden actividades novedosas y se hacen cosas originales, partiendo de los recursos locales a los cuales se agrega valor mediante la semi-elaboración o industrialización, diversificando las líneas productivas y estableciendo contactos comerciales con mercados del Ecuador y del exterior. En las fotografías, tema concreto de los quesos, la hilandería, tejidos, los hongos, las mermeladas, los fideos, después los chocolates, también emprendimientos para hacer balones para fútbol. No solamente en eso, hay familias que también han tomado una línea, por ejemplo, para productos de limpieza en el hogar, en las oficinas, también hay esos emprendimientos ya a nivel familiar. Entonces, bueno, ahí… Claro, ahora la parroquia tiene subtópico, ¿no? Tiene subtópico, en el subtópico existe una gran chanchera, la que provee de materia prima para llevar arriba a Salinas y hacer los embutidos, los embutidos, ¿no es cierto? Además de que también el cuajo, de lo que se realiza, todo el proceso de la producción de queso, también la gente va llevando para dar alimento para los animales. La naturaleza, se plantan árboles en los páramos y se aprende a respetar los bosques naturales en el subtrópico, se siembra así la riqueza del mañana. Bueno, en esto ya saben lo que significa tener y contar con el árbol, porque en el subtópico, en el caso de la comunidad de La Palma, los compañeros me decían, aquí el ser humano, el hombre, el más valiente, ¿no? El más valiente era
cuántos árboles por día les botaba al piso. Así fue tanto esa situación que posteriormente la ganadería, los animales no tenían ni dónde tener sombra, y también leña y el agua, también un problema, ¿no? Las vertientes, porque las vertientes también con un peso de los animales, las vertientes se van, o sea, en realidad se van, se parecería esto que les estoy, es un cuento, pero sí es cierto, las vertientes desaparecen. La reinversión de excedentes, aquí siempre estuvo un tema marcado en la polémica, ¿no es cierto?, de las cooperativas y las utilidades, los excedentes, ¿no es cierto?, y claro, el excedente busca la capitalización de la empresa, se reinvierte en la empresa, en la fábrica, mejorar las herramientas de trabajo, porque aquí hay un factor fundamental, determinante, que seguramente Mario más adelante lo va a acentuar, pero los medios de producción, ¿en manos de quién está ahí? ¿De quién está ahí? Y es una de las cosas que aprendimos profundamente en Salinas, ¿no? Ni siquiera está en manos de los socios, no está en manos de los socios, no está en manos de los que son partes de no está en las personas, porque se dice nomás teóricamente, pero los medios de producción están en manos de la organización. Claro, eso nos parece muy importante porque nosotros los seres humanos somos pasajeros, vamos pasando por la organización, pero la empresa, la fábrica, las herramientas, los medios de producción quedan ahí. ¿Para quién queda? Queda para los hijos, para los nietos, para los bisnietos, pues igual ellos irán construyendo y tendrá que seguir así. Sí, bueno, desde luego que desde nuestro criterio, respetando obviamente el criterio de los demás, nosotros pensamos que esa vía es fabulosa, es mejor así. El cumplimiento de los compromisos, esto va en una parte de los principios, ¿no?, para no desviarse del camino. La gente organizada cumple lo que promete y en lo financiero paga puntualmente las deudas que asume, por eso tiene muchas puertas abiertas y muchas posibilidades de conseguir nuevas ayudas. La creación de puestos de trabajo es un punto fundamental y aquí los hijos de los compañeros, de las compañeras de Salinas, ellos son los que han tomado la posta, ¿no? Ya, inclusive los nietos están tomando la posta y muchos de ellos son profesionales porque de alguna manera los recursos se han distribuido y hubo la oportunidad de brindarles el estudio fuera de Salinas, ¿no?, a las universidades que están ubicadas en ciudades en donde hay que pagar un arriendo, hay que pagar alimentación, transporte, medicina, vestido, y ustedes saben el sostenimiento de lo que cuesta. Entonces, ahora ellos han regresado y ellos están asumiendo este proceso. Este es un factor fundamental y ahí, en un proceso como el caso de Salinas, uno de los objetivos fundamentales, las fuentes de trabajo, ¿no es cierto?, la creación de fuentes de trabajo. Elaboración de las capacidades locales, hemos tocado, hemos hablado, pero aquí los administradores, aquí un tema clave, ¿no?, que seguramente no lo vamos a volver a tocar, sí se señala aquí, pero recalcar fundamentalmente, en las comunidades, el primer punto del orden del día y en las asambleas, hay también asambleas por semestre y anuales, además de las reuniones permanentes que hay mensuales. El primer punto del orden del día y en las reuniones que teníamos en la FUNORSAL es el tema de las cuentas. Y en las cooperativas, ¿no es cierto?, delegar una persona dentro de la organización o de la comunidad que haga arqueo de caja. Entonces, cualquier momento va y hace arqueo de caja. Entonces, ahí tiene que estar las cuentas. Si es que hay dinero en efectivo ahí, tiene que estar ese dinero ahí. O sea, cualquier momento. Y eso es importante porque si no, uno de los problemas para que una organización enseguida pueda desaparecer después de lo que cuesta tanto construir, es que el dinero, ahí hay dificultad con el dinero. Y ahí sí, digamos, tenemos graves dificultades. Si no hay una muy buena administración y el tema de la contabilidad. En
y en este trabajo para nosotros es fundamental esta articulación con la academia. Muchos estudiantes y docentes, cuando conversábamos, no creo que esto traiga ninguna dificultad, pero cuando conversábamos con el ingeniero Giovanni Novillo en la SPOCH, es el vicerrector académico, decía, lo que pasa es que en la universidad a nosotros también nos falta con quién, a dónde vayan los estudiantes y los docentes a hacer la vinculación académica. Pero digo, excelente, no se preocupe que podemos hablar con las organizaciones para que hagan la vinculación académica, para que vayan ahí, porque muchos de los estudiantes que en poco tiempo serán profesionales, ahí podrán encontrar fuentes de trabajo. Pero no solo ahí, sino que los mismos estudiantes se reunirán y formarán y harán un proyecto y colectivamente podrán salir adelante, colectivamente. Claro, muchos lo podrán hacer individualmente, desde luego, pero también hay un camino colectivo. Los valores humanos es de lo que estamos recalcando, la honradez es un tema fundamental, la austeridad, desde luego, la justicia, el espíritu comunitario, la no violencia, la solidaridad, que hemos hablado sobre este tema fuertemente, la verdad, el amor a la tierra, son valores que se cultivan para que el cambio no sea solo cuantitativo, sino principalmente cualitativo. El amor cristiano, claro, en el caso particular de Salinas, el líder nato, el líder fuerte ha sido, desde luego, el padre Antonio Polo, ¿no? Dedicando muchas horas de trabajo, ¿no? De lunes a domingo y en las noches hasta las 10, 11 de la noche y desde muy temprano en la noche, ¿no? Seguir en esos tiempos, en años atrás, bueno, ahora la facilidad de la tecnología, seguir respondiendo las cartas, ¿no? Seguir respondiendo a las cartas, comunicándose con los amigos, porque los amigos han venido a dar la mano, muchas personas han dado la mano. No, sí, el amor cristiano, el trabajo que se ha hecho y se hace en Salinas nace de una visión cristiana de la vida y de los derechos entre hermanos. Bueno, aquí se ha recogido del trabajo que ya se venía desarrollando ahí, ¿no? Uno de los elementos que se toman muy en cuenta en los procesos productivos es el trabajo permanente enfocado a la organización social. En pueblos campesinos es imposible hablar de desarrollo comunal sin vincular los aspectos técnicos con los sociales. Hay que irlo tomando en cuenta. Salinas de Guaranda es el milagro de la reproducción de los quesos de 150 litros de leche diarios que se recibieron allá por los 78, o podrían ser 58 también. Ahora se procesan 6,000 litros de leche cada día. Para el buen funcionamiento de una quesería rural se requiere capacitación técnica y administrativa. Y aquí en el tema de capacitación técnica y administrativa, claro que el campesino, trabajar, labrar la tierra, sembrar, cosechar, hay otros tiempos, pero en un proceso de elaboración de queso la disciplina es clave. O sea, no puede dejar ahí y voy a volver haciendo otras cosas, tiene que estar ahí. Y claro, fíjese, es un cambio, sí, o sea, es un cambio radical. Si podemos agregar aquí una palabra, es un cambio revolucionario, pues. El campesino volverse una persona, un técnico que está trabajando con fórmulas ahí, con laboratorio, y tomemos en cuenta que en estos tiempos de inicio tenían 4º grado, 5º grado, pero solo un maestro podía haber transmitido todos estos conocimientos. Ya, entonces, pero sobre todo, aquí se recalca todo el tiempo, ¿no es cierto?, en esta idea, el trabajo técnico, la capacitación técnica y administrativa, pero sobre todo una buena organización social que se convierte es el primer requisito para el éxito de las actividades productivas o proyectos, ¿no? Y aquí, tomando palabras textuales de don José Dubac, en abril de 1981, en su informe de evaluación del proyecto, dice: las queserías que tienen éxito lo deben al promotor social.
Bueno, en este caso también le tomaba en cuenta al promotor social, era el padre Antonio Polo, con todo el trabajo con la gente, con las organizaciones, pero desde luego promotores sociales de las comunidades. Por lo tanto, recomiendo instalar nuevas queserías, y no solamente es el caso para queserías, para muchos otros trabajos que no tengan que ver solo con quesos. Por lo tanto, recomiendo instalar nuevas queserías solamente en pueblos preparados por un promotor social. El ejemplo motivador de Salinas, se estableció un nexo entre el campo y la ciudad, demostrando que con una buena organización es posible eliminar a los intermediarios que tradicionalmente monopolizaban las relaciones entre productores, campesinos y consumidores urbanos. Esto es así, eso es cierto, y eso, la experiencia señala eso. Laboratorios, cuando estuve señalando ese aprendizaje que tuvieron que hacer. Hay un tema de, al inicio, fracasos, que no era todo color de rosa. Ahí ven que ustedes, ahí hay, por ejemplo, ordeño con recipientes de plástico, ya eso no es posible, ¿no es cierto? Son recipientes, son bidones, ya hay que lavarlos con agua hervida, ya son otros procesos. Hay que lavarse las manos, hay que tener agua caliente para no desarrollar todo un proceso digamos, de bacterias ahí. En la actualidad, y estamos concluyendo esta parte, actualmente se reconoce cada vez más la validez de una estrategia empresarial comunitaria de los pequeños productores para enfrentar los nuevos desafíos que plantea la realidad ecuatoriana, latinoamericana y mundial. La empresa asociativa más viable es aquella que, basada en la producción de productores individuales, los asocia para industrializar o comercializar sus productos. Y claro, ahí están varios productos, ahí está la hilandería, hilos transformados en sacos, en gorras, en guantes, hongos, quesos, etcétera. Y claro, esto un poco al final, ahí, ¿no? Cuando estuvimos soñando por allá, dice, busqué la forma de ir a aportar al sector campesino desde mis modestos conocimientos y experiencia de vida, haciéndome una inducción de conciencia y desprendimiento de prejuicios y ataduras materiales. Vivir con ellos y conocer su realidad me permitió recibir más de la gente de lo que pude entregar. Muchas gracias.